Aquí ya tuvimos un poco pues la oportunidad de revisar dándole continuidad a los contenidos de la clase de ayer. Pudimos revisar también en el video lo que se celebró en la cumbre de Río de Janeiro como el primer escenario, bueno, no digamos el primer, pero sí uno de los primeros escenarios internacionales en donde diferentes mandatarios fueron llamados a definir un compromiso frente a la situación actual o a la situación que sufría en su momento el medio ambiente por la explotación de algunos recursos naturales y también sobre las diferentes consecuencias que eso estaba generando en el mundo por diversos, digamos, actividades divergentes que por ejemplo que revisamos también en la clase pasada y que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el contexto internacional que dio pie a la formulación de las políticas públicas, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Si bien Colombia es digamos, tenido en cuenta como uno de los países que mejor legislación ambiental tiene, existieron si bien unos antecedentes que marcaron un antes y un después, y es uno de esos antecedentes fue lo que sucedió en la cumbre de Río de Janeiro en 1992, ¿verdad? Eh, ya como cerrando un poco todo lo que hemos visto, me gustaría que tuvieran en claro algo, y es que hay que saber identificar por qué las problemáticas ambientales se están agravando hoy en día y cuáles son las causas principales del deterioro ambiental. Aquí pueden ver en la diapositiva tres posibles respuestas que me gustaría que antes de que yo diera la respuesta verdadera ustedes analizaran. Y tenemos acá que pues un interrogante muy interesante que nos plantea que el continuo deterioro ambiental en la actualidad está relacionado o es generado por. Tenemos acá los resultados de las cumbres no han sido abiertamente divulgados, es decir, todos los resultados de las cumbres que hemos revisado hace unos segundos y los que revisamos en la clase pasada no han sido divulgados, no han sido conocidos. Habla acá también de que el conflicto del crecimiento económico y los límites ecológicos, es decir, que siempre ha habido un conflicto entre esos dos componentes y eso pues ha propiciado el deterioro del medio ambiente. Por acá tenemos como tercera opción que la investigación ambiental no ha sido desarrollada con rigurosidad. Y por último, tenemos que la falta de los compromisos de los países que hacen parte de las organizaciones de las Naciones Unidas. Hay que revisar muy bien para poder justificar cuál de esas opciones es la verdadera. Sin embargo, la primera, pues no considero que tenga el sustento suficiente para definir que, pues, que fue por carencia de información. La falta de compromiso de algunos países podría ser una muy buena opción, pero hablamos del deterioro ambiental que existe aún cuando no haya este tipo de escenarios que propicien la definición de compromisos muy puntuales. Y en ese sentido la respuesta correcta vendría siendo esta, ¿verdad? El, el, digamos, el conflicto que siempre ha existido entre la economía y los límites ecológicos que posee el medio ambiente, y ahí hablamos del informe de Brundtland y hablamos de lo que se definió también en la Club de Roma y de todos los antecedentes históricos de la política internacional en temas medioambientales que hablamos la clase pasada y que tienen mucha relevancia hoy día en la política pública. Pero ¿cómo está Colombia frente a estos retos? Es decir, nuestro país, ¿cómo está frente a estos temas? Si bien nosotros somos un país privilegiado porque todo lo normalizamos, todo lo normativizamos, hay algunas áreas o digamos hay algunos problemitas también que afectan el debido cumplimiento de ese marco normativo o de esa regulación. En Colombia tenemos diversos desafíos, en Colombia tenemos muchos desafíos en temas de la gestión ambiental, desafíos que están relacionados incluso con la gestión ambiental pública o digamos que con digamos el seguimiento y control que deben de ejercer todas esas instancias que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental, que es uno de los temas que vamos a revisar más adelante. Y otro de los problemas también está generado por la corrupción. Indiscutiblemente en el país se privilegian el desarrollo de ciertas actividades económicas
y en consecuencia de eso se sigue prevaleciendo el desarrollo económico frente a los límites ecológicos que pueda poseer la naturaleza. Y ahí hay un link que me parece que es muy interesante que ustedes revisen. Ahora no lo vamos a revisar porque bueno, por las circunstancias técnicas no vamos a poder dar la clase de manera regular, es decir, de manera sincrónica. Pero sí les dejo ahí el enlace para que ustedes lo revisen porque es uno de los aspectos que es probable que les salga en la evaluación. Es muy importante que hagan la lectura para que se contextualicen un poco de cuáles son los desafíos que tenemos en Colombia en tema de gestión ambiental y cómo, a pesar de que tenemos unas políticas públicas claras, que tenemos una institucionalidad, que tenemos, digamos, unas normas que generan soporte al cumplimiento de esa política pública en temas medioambientales, pues aún siguen habiendo retos, aún siguen habiendo fallas en el sistema, aún hay desafíos por cumplir, aún hay problemas que acarrean los diferentes sectores económicos y por supuesto el medio ambiente, y es muy importante pues que lo tengamos en claro también, ¿verdad? En ese sentido es muy importante que tengamos en cuenta que las problemáticas ambientales no surgen de la nada, es decir, los problemas ambientales no surgen porque, ay, sí, surgió y ya. No, los problemas ambientales casi siempre surgen a partir de dinámicas, a partir de interacciones, a partir de movimientos, a partir de, digamos, de convergencias de aspectos sociales, económicos e incluso de aspectos políticos que de alguna u otra forma propician el deterioro y la pérdida de la biodiversidad y los ecosistemas. Uno de esos puede ser, por ejemplo, el tema de la corrupción, que lo podemos ver muy reflejado aquí en esta imagen, ¿verdad? Disculpen que haga tanto parapetos, pero bueno, ahí como para que ¿cómo es que? Se ubiquen un poco. Ah, otros también están relacionados muchos con el tema de incluso de la falta de conciencia que tienen algunos frente al valor que pueden poseer ciertos ecosistemas. Otros están relacionados por el crecimiento urbano, por el crecimiento de las grandes urbes, por la expansión del casco urbano. Otros también están relacionados por las malas prácticas, los malos hábitos que tiene la sociedad frente a todos estos temas. Un claro ejemplo puede ser, por ejemplo, la mala disposición de residuos sólidos que tienen lugar en diferentes contextos territoriales. Tenemos también el tema de que siempre se prevalece el desarrollo económico frente a ese equilibrio que debe existir en la naturaleza, siempre prevalece el interés particular sobre ese interés general, y es muy importante también que tengamos en cuenta que esas dinámicas sociales siempre son, digamos, fomentadas por dinámicas políticas que muchas veces también tienen o guardan mucha relación con fenómenos de corrupción. Otro de esos elementos indiscutiblemente está relacionado con la población, con la sociedad civil, con la capacidad que pueda tener la sociedad civil también para generar movimientos frente a diversas problemáticas ambientales que no solamente afectan al medio ambiente, sino que nos afectan a nosotros como seres humanos y que ponen en tela de juicio nuestra supervivencia y la continuidad de la especie humana frente al mundo, puede ser, o que ponen digamos, en riesgo también, digamos, el adecuado desarrollo de nuestra calidad de vida, ¿sí? Digamos, no el adecuado desarrollo de nuestra calidad de vida, sino ponen en tela de juicio, pues, nuestro bienestar, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso. Digamos que el deterioro ambiental es la consecuencia del el sinergismo de de diferentes variables que hacen parte de dinámicas sociales, económicas y políticas y que repercuten, sí, sobre el medio ambiente, ¿verdad? Es muy importante, por ejemplo, que veamos que estos contextos son muy generalizados a lo largo del país. Tenemos, por ejemplo, el tema de la contaminación de las fuentes hídricas. Aquí podemos ver claro ejemplo de casos como en Barranquilla, como por ejemplo en Ciénaga, Barranquilla y Río Magdalena, aún presentamos casos de inadecuada disposición de residuos sólidos y que contaminan las fuentes hídricas que pues tienen la función de proveernos de ese líquido tan precioso que necesitamos para nuestra supervivencia y el desarrollo de diferentes actividades. Tenemos por acá también el tema, pues en Cartagena, digamos, es uno de los eventos también eh, que tiene gran relevancia. Digamos, Cartagena ha sido una de las ciudades que también ha sufrido mucho por temas de contaminación. Digamos, sus cuerpos de agua poseen una hidrodinámica muy peculiar, por decirlo de alguna u otra manera, y eso no favorece en nada este tipo de sucesos.
Por otro lado, pues tenemos también el tema de Santa Marta. Santa Marta es una de las ciudades a nivel del región Caribe que mayores dificultades ha tenido por el acceso al agua potable, y sus fuentes de agua hídrica son muy escasas, y vemos que aún así pues digamos su gentilicio, la sociedad civil pues no está tan consciente de eso, y se han generado diversas problemáticas relacionadas no solamente con los efectos que pueda generar el cambio climático, sino también con aquellas factores divergentes propios de la actividad antropogénica que también inciden sobre ello. Y aquí tenemos, por ejemplo, casos de Bogotá, el río Bogotá, que es un caso muy polémico, muy bien conocido por todo el mundo, y que tiene años de presentar malas condiciones de calidad. Tenemos en Medellín, por ejemplo, contaminación por las industrias textiles, por el vertimiento pues, de tintes y colorantes al cuerpo de agua. Tenemos casos como en el Oncali, que pues que son, digamos, toda esta región está caracterizada por el desarrollo de minería, por el desarrollo pues de explotación de metales, de hidrocarburos. Y vemos que para ese tipo de regiones por lo general siempre es muy común ver escenarios muy similares a lo que podemos ver aquí en la imagen en Cali, en donde hay contaminación de cuerpos de agua por el vertimiento bien sea accidental o motivado de hidrocarburos, ¿verdad? Entonces digamos que la contaminación de las fuentes hídricas es uno de los problemas que más acarrea a Colombia, uno de los problemas más comunes en Colombia. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Aquí hay dos videos que me gustaría que los pudieran revisar. Eh, los pudieran revisar allí cuando tuvieran un poco de tiempo, de espacio, para que se puedan contextualizar un poco de este tipo de situaciones que, tenganlo por seguro, les va a salir en el examen. Otro de los temas también es el tema de la contaminación del aire. Eh, Gracias a nuestra ubicación geográfica, a nuestras ráfagas de viento, a digamos, a nuestras condiciones topográficas, eh, digamos que nosotros no padecemos de este tipo de situaciones que ponen en riesgo la salud pública. En Barranquilla, hasta el momento no hemos presentado emergencias por contaminación del aire. Sin embargo, hay otras ciudades del país como Cali, Bogotá y Medellín, cuya topografía es un poco más indistinta a la de la ciudad de Barranquilla, en las cuales sí se ha presentado este tipo de emergencias debido a condiciones climáticas, debido a condiciones topográficas, y debido también a la gran densidad poblacional y al gran uso pues, de la flota vehicular, que también tiene un impacto significativo sobre este tipo de escenario, ¿verdad? Entonces, si bien en Colombia no se han, en Barranquilla no se han generado este tipo de escenarios, no es probable que en algún futuro sí lo podamos vivir. Y esto pues se ha considerado una problemática ambiental generalizada en Colombia debido a este tipo de acontecimientos. Por otro lado, tenemos que los vehículos pues son la principal fuente de emisión, son los responsables de esas contaminaciones. Aquí lo vemos, las noticias así lo dicen, así lo demuestran. En Medellín, por ejemplo, los vehículos son las principales fuentes de contaminación en el Valle de Aburrá. Valle de Aburrá es, digamos, un valle cuyas condiciones topográficas inciden fuertemente en que se genere la acumulación de gases en la atmósfera, y que eso genera una emisión de compuestos que por supuesto ponga en tela de juicio la salud de los paisas. En Bogotá sucede a un caso muy similar debido a la topografía. Digamos quedan como que una olla, y ahí queda como condensado todo ese material, todos esos gases en la atmósfera, y esa condensación se colmata y genera un proceso de ignición, es decir, una transferencia de gases de la atmósfera a la troposfera, y eso pues por supuestamente pues pone en riesgo la salud pública, porque digamos que las concentraciones a las cuales están expuestos los ciudadanos pues son muchísimos mayores, ¿verdad? Malos olores, otro tema muy común en el país. La generación de malos olores por diversas actividades, en su mayoría relacionadas por el procesamiento de materia orgánica, bien sea por el sector ambiente, saneamiento básico, agua potable, o bien sea por el sector manufacturero, sector alimentos, cultiembres. Siempre tiene un impacto significativo. Si bien los malos olores no generan un impacto ambiental, se genera perjuicios a la salud pública, genera molestias, y es considerado una forma de energía que debe de ser controlada según la normatividad ambiental en Colombia. Hay una resolución, si no estoy mal, es la 1407, que define que hay que ejercer control sobre la emisión de los olores ofensivos, y esos olores ofensivos deben ser controlados. Existe un método para controlar, para medir esos olores.
Y pues ahí les dejo la noticia para que ustedes también puedan revisarla con cautela. La deforestación es otro de los problemas muy comunes en Colombia. Eh, Desgraciadamente aún estos escenarios de COVID, de pandemia, de contingencia mundial, pues este fenómeno no para. En Colombia hace poco pude la oportunidad de leer una noticia donde decía que los índices de deforestación en Colombia iban en aumento. Muchas de estas actividades son ilícitas, actividades que son generadas de forma ilegal, y pues esto tiene un impacto significativo sobre el cambio climático, por lo que pude mencionar también en la clase pasada, porque digamos que la deforestación incrementa el número de gases de efecto invernadero evitados, y pues esos gases de efecto invernadero evitados al final de esa ecuación pues resta, ¿verdad? Resta, y es por eso que en Colombia se está tratando de tratar de limitar la deforestación, restringir la deforestación, controlar los procesos de reforestación e incentivar la forestación o la reforestación por todos estos temas asociados al cambio climático. Aquí podemos ver un pequeño video. Aquí también les dejo el enlace para que lo vean, cómo está Colombia frente a este fenómeno. El Amazonas es uno de los ecosistemas, o digamos una de las ecorregiones más impactadas por todo este tema. Y pues allí pues le dejo para que ustedes también revisen. Ahí está el link para que lo puedan revisar, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta algo, y es que con base al artículo, a lo que vimos ahorita, es probable que podamos tener la capacidad de responder esta pregunta. ¿Cuál es la causa de la deforestación en Colombia? Hay muchas causas, pueden haber muchísimas causas. Pueden ser incluso, a todas pueden ser incluso válidas, pero es muy importante que miremos cuál es la principal causa de deforestación en Colombia. Algunas pueden ser más pre predominantes, por decirlo de alguna manera, o algunas pueden tener más participación que otras. No las hace menos o más importantes, o no las excluye ni las incluye, pero digamos que todas son válidas, ¿verdad? Tenemos acá el desarrollo de la infraestructura vial de la red nacional, los incendios forestales, el crecimiento demográfico y la urbanización, los cambios del uso del suelo por la ganadería, la agricultura y la minería, ¿verdad? Entonces, creo yo que hay una incidencia muy importante en los sectores productivos. La deforestación se lleva a cabo por explotación económica, y la explotación económica requiere el desarrollo de una actividad económica que muy bien puede ser ganadería, agricultura o minería. Casi siempre los procesos de deforestación no se hacen por urbanización o por la expansión del casco urbano. Los incendios forestales, si bien tienen una participación considerable allí, creo que la expansión de este tres tipos de actividades han tenido eh, digamos, han sido muy preponderantes en todo este proceso, ¿sí? Hacia raza la minería en Colombia. La minería en Colombia es una actividad económica que ha sido muy privilegiada. Es una actividad económica que em, en algunos territorios es muy lícita. Y es una actividad económica que también genera unos impactos ambientales muy, muy fuertes. Impactos ambientales en el suelo, impactos ambientales en el recurso hídrico, los ecosistemas porque genera transformación, cambios de hábitat, en las especies porque genera procesos de desplazamiento forzoso, e incluso genera procesos de deforestación, salinización de suelos, erosión de suelos, em, contaminación de cuerpos de agua. Digamos que hay un conjunto de impactos muy significativos relacionados con la minería, que también lo convierten en una de las principales actividades causantes de toda la problemática ambiental que hoy en día nos aqueja. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que pues existe minería legal y existe minería ilegal, lícita e ilícita. Entonces, esa minería ilícita, por supuesto, pues tiene unos impactos más significativos. Si la minería legal, que cumple con todos esos requerimientos ambientales, que tiene su licencia, sus permisos ambientales, que cumple con todas las normatividades en temas de aguas, de saneamiento, de emisiones, de conservación y gestión integral de la biodiversidad, genera un impacto significativo. Imagínense la minería ilegal, en donde no existe ningún mecanismo de regulación, donde no existe ninguna autoridad que ejerza control sobre sus actividades. Entonces, el tema aquí es por qué existe la minería ilegal. ¿Por qué se presenta la minería ilegal en Colombia?
La minería ilegal en Colombia casi siempre es un fenómeno socioambiental. La minería ilegal se genera por un fenómeno ambiental porque tiene un impacto en el medio ambiente porque se están explotando recursos naturales extraídos directamente de la naturaleza y socioambiental y socio de social porque indiscutiblemente son actividades que se generan cuando hay desigualdades, ¿verdad? Desigualdades e inequidad e injusticia social. Aquí tenemos, por ejemplo, cuatro causas, posibles causas que podrían estar detrás del desarrollo de la minería ilegal. Tenemos, por ejemplo, el conflicto armado y la violencia en el país, la deforestación, la contaminación hídrica, la violencia y la pobreza, la contaminación de cuerpos de agua y los conflictos sociales que alteran el orden público y la violencia y la pobreza. Algunas pueden ser válidas, pueden ser dos respuestas válidas, puede ser una sola respuesta válida. Es muy importante que revisen el link de la diapositiva anterior para que ustedes también puedan ir dando respuesta a cada uno de estos interrogantes, porque es probable que les salga en la prueba sumativa. ¿Listo? Basura, otro tema muy importante, otro tema que está tomando mucha fuerza en los últimos años. Nuestra infraestructura para el tratamiento de residuos sólidos cada vez es menos. Los años de vida útil de los rellenos sanitarios cada vez son menos. Eh, la incapacidad del sistema de tratar la totalidad de los residuos generados cada vez es menor. Por eso en Colombia se están impulsando otras alternativas, se está buscando poder involucrar otras estrategias para darle solución a esta problemática porque no vamos a tener espacio para echar tanta basura. Existe la estrategia Zero Waste, basura cero, que fue implementada por algunos mandatarios, entre ellos el alcalde, en su momento el alcalde de la ciudad de Bogotá, Petro, el señor Petro, ¿verdad? Que fue muy polémico y fue muy controvertida su participación, sin embargo, pues tuvo mucho reconocimiento a nivel internacional por tratar de vincular el proceso de aprovechamiento al sistema de recolección y disposición final de residuos sólidos domiciliarios. Sin embargo, el gobierno de Duque actualmente está impulsando una nueva estrategia que se llama la Estrategia Nacional de Economía Circular, que lo que busca básicamente es poder incorporar 7 principios a los diferentes sectores productivos, a los diferentes generadores, para poder disminuir la cantidad de residuos sólidos que van a la disposición final e incrementar las tasas de aprovechamiento en el país. O las tasas de aprovechamiento a través del reciclaje, la remanufacturación, el reprocesamiento o la canalización de algunos componentes. Y eso pues hasta el momento puede ser una estrategia que puede tratar de reducir los impactos que generan este tipo de problemáticas ambientales. ¿Sí? Sin embargo, pues ahí igual aquí les dejo el link para que revisen la noticia y se contextualicen un poco. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que la problemática de la difusión de residuos en Colombia está relacionada con la infraestructura, es decir, lo acaba de decir yo hace un momento, la infraestructura que hoy tenemos no tiene la capacidad para reducir la cantidad de residuos sólidos que hoy disponemos. Y es por eso que la estrategia está en tratar de reducir la cantidad de volúmenes que van a estos sitios, a estos rellenos sanitarios, ¿verdad?